lo que es la esquematización. Generalmente tendemos a escribir absolutamente todo lo que pensamos dentro de una diapositiva, pero PowerPoint es un apoyo para el expositor, de manera que no hace falta que todo lo que nosotros queramos decir en la exposición lo escribamos, solo se ponen ideas principales. Los títulos deben de ir todos en mayúscula, las diapositivas siempre deben de llevar un título. Ese título tiene que estar relacionado con el contenido de cada diapositiva. Nunca se pone punto al final de nada y no debemos de formar oraciones o párrafos completos, solamente una idea básica de lo que vamos a hablar. Se utilizan mucho las viñetas y el aumento de sangría. En este ejemplo tenemos lo que son las partes de las flores. En cada una de las diapositivas se trabaja una parte de la flor y se explican algunas características. Pero como vemos, la presentación contiene demasiado texto. Esto lo podemos simplificar de manera que solamente indiquemos las ideas principales y cuando el orador esté haciendo su presentación, al ver cada uno de los temas va a recordar qué era lo que tenía que indicar en cada uno de los elementos. En el caso que, por ejemplo, hayamos escrito un título que no está todo en mayúscula, no debemos de borrarlo y volverlo a poner. Simplemente lo que hacemos es que lo marcamos. En la ficha de inicio tenemos el botón que se llama cambiar mayúscula a minúscula, que lo conocieron en Word, y simplemente escogemos que nos lo pase todo a mayúscula. Aunque esté en mayúscula debemos de tildar, y como estamos en español no es suficiente colocar solamente el símbolo de pregunta de cerrar, sino que también debemos de colocar el símbolo de pregunta de abrir, porque estamos en español. Aquí viene información sobre cada uno de los elementos. Si ustedes ven, es demasiado texto lo que está escrito. Entonces les voy a mostrar cómo debería de ser una presentación con la misma información pero esquematizada. Tenemos este otro archivo donde ya nosotros vemos que hay menos información y sin embargo es la misma información que estaba anteriormente, solo que está esquematizada. Aplicamos lo que son viñetas, sangrías, diferentes formas para las viñetas, que todos ustedes lo conocieron en Word. Por ejemplo, en esta diapositiva 2 lo que trata es sobre el perianto. Ahora, ¿qué es el perianto? La parte no productiva de la flor. Dice que está formada por dos elementos que son la corola y el cáliz. Vean que todo lo que yo he dicho no es necesario escribirlo. Estos dos son parte del perianto, por lo tanto necesito aumentarle la sangría. En la ficha de inicio tenemos el botón que se llama aumentar sangría o aumentar nivel. Si yo quisiera puedo ponerle una viñeta distinta a este nivel, como trabajábamos las listas multinivel de Word. En este caso lo hacemos individualmente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a seleccionar una viñeta diferente. Y ya yo doy a entender que estos dos elementos forman parte de lo que yo estoy hablando en esta diapositiva. Ahora, vamos a hablar específicamente de la corola. Entonces aquí tenemos indicada la palabra y esta sería la definición, por lo tanto le aumento la sangría para dar a entender que esto es parte de este elemento, y vean que no tuve que escribir todo el resto de información. Aquí yo le cambio la viñeta, pero cuando usamos una diapositiva con este diseño que se llama dos objetos debemos de tener cuidado. Estoy hablando sobre el mismo tema, así que debo de conservar la misma forma en las viñetas. Yo no puedo venir aquí, por ejemplo, y escoger otro tipo de viñeta, porque ya estoy desorganizando mi información. En este caso, a este nivel le correspondería esta viñeta, que fue la que yo puse en el cuadro de texto anterior. En este otro caso hablamos del cáliz, ¿verdad? Y dice que se nombran según el color. Esto pertenece al cáliz, entonces le aumento la sangría y le indico una viñeta. En este caso, si quisiera, también podría quitarle la viñeta a esta línea. En el cáliz, como lo nombran según el color, tenemos dos colores, así que aumentamos la sangría dos veces porque esto pertenece a esta línea.
y le podemos indicar ahora sí una viñeta distinta porque ya estamos en un tercer nivel de la información. Entonces vean que lo mismo que habíamos escrito en la otra diapositiva donde había muchísimo texto, ahora lo podemos ver pero esquematizado. Entonces esta diapositiva sería la misma que esta otra. Entonces noten la diferencia, ¿verdad?, de información. Eso es esquematizar. Siempre tienen que tratar de que toda la información esté bien organizada. Como les dije, depende de lo que estemos trabajando dentro de la diapositiva, podemos alternar lo que son las viñetas, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando del androceo, que es por qué está formado, qué son los estambres. Aquí vamos a hablar de los estambres, pero ya aquí estamos hablando de qué está formado o qué forma el estambre, ¿verdad? Entonces aquí ya yo puedo cambiar el tipo de viñeta. Ustedes pueden darle el aspecto a la viñeta como quieran, que eso ustedes lo vieron en Word y aquí se hace exactamente igual, ¿verdad? Se le puede cambiar el color de la viñeta y ya la voy a tener diferente. Eso en cuanto a lo que es esquematización. En cuanto a lo que es la selección de los diseños de las diapositivas, siempre la primera diapositiva debe de tener el diseño de diapositiva de título, que no es lo mismo que solo el título. En esta diapositiva yo voy a tener el nombre del tema o el tema que voy a tratar y generalmente se pone el nombre del orador, o si hay algún subtema o un subtítulo se coloca en esta parte. Las otras diapositivas van a depender de la cantidad de información que usted vaya a colocar y cómo la quiera organizar. Los diseños, hay varios diseños, estos son los básicos, pero generalmente utilizamos cuando vamos a colocar un gráfico, una tabla, o cuando vamos a referirnos solamente a un objeto que no lleva muchas características. Este otro lo utilizamos cuando es mucha la información, pero debemos distribuirla dentro de toda la diapositiva. El de comparación, pues para eso, para comparar dos elementos. El de solo el título, cuando ustedes quieran mantener el título de la diapositiva y agregar algún otro elemento. Y la diapositiva en blanco. Estos son los más utilizados. Ahora, ¿por qué es importante escoger el diseño? Porque nosotros tenemos la opción de poder ver la presentación en la vista de esquema. Eso quiere decir que nosotros podemos imprimir lo que es la parte de texto. Para ver el esquema de la presentación lo podemos hacer desde la ficha vista y aquí tenemos el botón vista de esquema. En otras versiones de PowerPoint la vista de esquema la vamos a tener aquí arriba donde va a decir vista de diapositiva o vista de esquema, o en otras, las más viejitas, puede ser que nos aparezca aquí abajo donde están las vistas de PowerPoint. En este caso, bueno, y en todos, en la ficha vista tenemos la vista de esquema. Si la marcamos, nosotros vamos a ver cómo dentro de cada una de las diapositivas aparece todo el texto que yo haya escrito. Por eso es importante que seleccionemos el diseño adecuado. Ahora, cuando ustedes están trabajando con PowerPoint y es una presentación personal en donde ustedes deben de estudiar y conocer la materia y todo para poder dar una buena presentación, tenemos lo que son el área de notas o la página de notas, que esto se ve en la parte de abajo de la diapositiva. Aquí nosotros podemos escribir absolutamente todo lo que queramos relacionado a la información de esta diapositiva. Y si quisiéramos, al momento de imprimir, podemos imprimir las notas de orador, que así se llama lo que nosotros escribamos aquí, para hacer como una ficha o el resumen que usted quiera estudiar para prepararse al momento de exponer. Pero no se escribe todo dentro de la diapositiva, sino que yo solo escribo las ideas principales y en la página o en las notas de orador yo puedo escribir todo lo que a mí se me ocurra, porque eso va a ser solamente para la persona que está o que va a hacer la exposición. Nadie más va a ver la información que está aquí, de manera que usted puede repasarlo las veces que quiera.